está llamado a dejar un legado de bendición a nuestras generaciones. Podemos pensar que tal vez si somos, puedes decir, bueno, yo no soy un padre y ¿por qué esto a mí no me interesa? Pero yo sé que a ti también te va a interesar. Si aún no tenemos hijos, como es mi caso, sé que también esta palabra nos va a interesar. ¿Por qué? Porque todo padre está llamado a dejar un legado de bendición a nuestras generaciones. Ahora, la pregunta que en este día nos tenemos que hacer es: ¿qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? Quiero enseñarte que no es lo mismo hablar de un legado que hablar de una herencia. Y digo, las herencias materiales son buenas. Y si tenemos la posibilidad, los recursos, la economía para poder dejar una herencia material, gloria a Dios. Pero hoy no hablamos de una herencia física, sino hablamos de un legado espiritual que cada uno de nosotros tenemos que dejar. Y para eso quiero tomar una pequeña historia de qué es lo que no debemos de hacer como padres aquí en la tierra. Y para eso vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Repite conmigo, en esta historia, este padre temía al Señor. Ok, quiero que eso lo tenga presente. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. En la antigüedad, cuando una persona tenía deudas, los hijos eran tomados como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de olivo, contestó ella. Y quiero que veamos esta historia. Este hombre era un hombre que temía a Dios. Amén. Era un hombre que era cristiano, que tenía fe, que asistía a la iglesia, que llegaba a NGI Ciudad de México. Pero vemos que este hombre dejó un legado de deudas, dejó una esclavitud. ¿Y cuántos conocemos a personas que cuando el padre o la madre mueren se pelean por la herencia? Él dice: me toca esto a mí, esto es mío, a mí me toca este comal que va de generación en generación. Y cuando uno se pelea por la herencia, hasta por los platos se están peleando, ¿no? Los sillones, los muebles. En este caso, nadie se estaba peleando por esta herencia. Nadie se estaba peleando por este legado. Vemos más adelante. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de olivo que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios
lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Repite conmigo: legado de esclavitud, de deudas y de arduo trabajo. Esto fue lo que este hombre dejó a sus generaciones, dejó a sus descendencias. Dejó un legado de esclavitud, dejó un legado de miseria, dejó un legado de arduo trabajo. Pero quiero que leamos una vez más el versículo 1. Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas. Ok, mire. Este hombre no solo era cristiano, era un profeta, era de la élite. Fue a ver a Eliseo, mi esposo. Y también servía. 3, ha muerto. ¿Y sabes cuánto temía al Señor? También asistía a la iglesia. Si temía a Dios, entonces significa que el hombre cumplía los principios y la palabra de Dios. Y tú sabes cuánto temía, pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis hijos como esclavo. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en venir a la iglesia sin saber que el propósito no es solo venir, sino preparar un legado de bendición a nuestras generaciones. Y quiero que hoy cambiemos nuestra mentalidad, que no solo venimos a la iglesia por buscar una bendición personal. Venimos a la casa de Dios porque estamos llamados a dejar un legado espiritual a nuestras generaciones. Porque este hombre era un profeta, era del grupo, estaba en el chat de la iglesia de profetas. Temía al Señor, pero dejó un legado de esclavitud, dejó un legado de miseria, dejó un legado de arduo trabajo. La pregunta es: ¿qué legado estamos dejando en nuestras generaciones? Por lo tanto, esto me enseña lo primero. El primer principio de esta mañana es el siguiente: herencia es lo que dejas a tus hijos. Legado es lo que dejas en tus hijos. La herencia es lo que yo dejo. Yo puedo dejar como herencia esta batería, puedo dejar como herencia este púlpito, ese piano, puedo dejar esta bocina, puedo dejar algo material. Y no es malo dejar una herencia. Vuelvo a repetir: si tenemos la posibilidad y los recursos para dejar una herencia, gloria a Dios. Si no, esfuérzate para poder dejar, aunque sea una olla de Royal Prestige. Digo, porque las de teflón, las otras de Telfal se rompen rápido, ¿no? Si vas a dejar una olla, sea una olla buena, ¿no? O una robotina, ¿no? De esas que hacen todo, ¿no? Y no es malo dejar algo. Estamos llamados también a dejar una herencia. Pero el mensaje de este día no es solo dejar una herencia, es dejar un legado. Herencia es lo que dejas a tus hijos. Legado es lo que dejas en tus hijos. Esta persona no dejó ni una herencia de bendición, ni un legado de bendición. Por lo tanto, vamos a repetir: muchos se pelean por la herencia. ¿Sabes por qué la gente o dentro de las familias se pelean por la herencia? Porque no han dejado un legado de bendición y un legado de principios. Por eso la gente se pelea por la herencia, porque cuando no hay un legado de bendición, cuando no hay un legado de principios, te vas a pelear.
porque no está el temor de Dios en tu corazón. Hacks del día y consejo del día: deja un testamento antes de que el Señor te llame a su presencia, porque no sabes el problema que puedes dejar a tus generaciones, y más, si no hemos dejado un legado. Pero vemos que en esta historia ninguno estaba peleándose por la herencia, porque no les dejó nada, ni herencia ni legado. Ahora, pero ¿cuál es el contexto de la historia? Era cristiano, tenía fe, era un profeta, pero ni herencia ni legado. No sabía dejar un legado y dejó una esclavitud. La pregunta que yo te hago de parte de Dios en esta mañana es la siguiente: padre y madre guerrera, que así dice, no, porque yo soy padre y madre a la vez, y también es mi día, no, también, amén. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Estamos dejando un legado de bendición o estamos dejando un legado de esclavitud? Si en esta mañana el Señor nos llama a nuestra presencia, ¿tus hijos van a continuar con tu legado espiritual? ¿Van a continuar siendo cristianos? ¿Van a continuar sirviéndole a Dios? ¿O se muere el papá y se acabó la generación cristiana? ¿Qué legado estamos dejando? Porque este hombre, aunque conocía a Dios, ¿qué fue lo que dejó? Un legado de esclavitud y un legado de incredulidad. Porque la Biblia dice, 1 Timoteo 5:8, dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que incrédulos. Aquellos que se han negado a cuidar a su familia y especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. Por lo tanto, puedes llamarte cristiano y no dejar un legado. El cristianismo no es un club social. La iglesia no es un lugar al que vienes a distraerte. La iglesia es un lugar donde vienes a prepararte para tu vida y así poder dejar un legado espiritual. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cómo dice? Grábalas en tu corazón. Podemos ver el otro lado de la moneda. Puede ser que haya personas acá que está buscando la restauración de tus hijos. Gloria a Dios. Sigue peleando, sigue buscando, no desmayes. Pero hoy vamos a aprender cómo dejarles un legado. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Hay un punto y continúa. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Incúlcales. Habla estas palabras cuando te vayas a dormir, cuando te levantes, en todo momento y en todo tiempo. Enseña estos principios. Ese es el mandato que el Señor nos da. Por lo tanto, la mayor predicación que un padre puede dar a los hijos es con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Los hijos aprenden la fe que observan todos los días. ¿Quieres conocer, quieres ver la condición, los principios de un padre? Ve la vida de un hijo. Porque tus hijos van a observar, van a aprender tu fe. Van a aprender lo que ven de ti. Por lo tanto, me lleva a mi tercer principio. Sé la clase de hombre que quieres que tus hijos sean y que tu hija o tu hijo encuentre como esposo o esposa. Tus hijos van a aprender la fe, iglesia, y todos los padres que están en este lugar. Tus hijos te están observando. Y la manera en que tú buscas a Dios será la manera en que ellos lo busquen. La manera en que tú tienes la fe será la manera en que tus hijos tengan fe. Si tú eres un rebelde, tus hijos van a ser rebeldes. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del ministerio de jóvenes? Los padres. Vuelvo a repetirlo. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del ministerio de jóvenes? Los padres. La pregunta es, padre que estás en este lugar y madre luchona, ¿qué legado estás dejando? ¿Cómo tus hijos te están observando? ¿El que siempre está renegando? ¿El que tiene una doble vida cristiana? Yo quiero que te voltees con el lado y dile, si es un papá o una mamá, dile, tus hijos te están observando. Repite conmigo, voy a ser la clase de hijo que quiero que mis hijos sean y que encuentren como esposo o esposa. Amén. Seamos la clase de hombres que queremos que nuestros hijos sean. Muchos solo están enfocados en enseñarle algo terrenal y no espiritual. Pero quiero enseñarte algo. Lo terrenal está ligado con lo espiritual. Está ligado con los principios. Muchas veces los padres nada más se enfocan en que esté en la mejor escuela, en que aprenda mandarín, japonés, francés, chichimeca, náhuatl y todos los idiomas, que aprenda computación, que aprenda informática, que haga robot, que vaya al fútbol, que haga algún deporte. Y está bien, no es malo. Pero no solo le enseñes lo terrenal a tus hijos, enséñale lo espiritual a ellos. La fe, los principios, la oración, el ayuno, el proceso, los evangelios, la palabra de Dios, historia de la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿De
Deuteronomio dice, enséñales a tus hijos. Por eso, iglesia, todo lo que hagas, enséñalo con fe. Todo lo que hagas, lígalo con los principios de Dios. Y quiero que te preguntes en esta mañana, ¿qué estamos enseñando a nuestras generaciones? ¿Qué estamos enseñando a nuestro legado? Ahora, si tú eres un joven o eres un padre que aún no tiene hijos, los legados se empiezan a construir desde ahora. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, aprendamos qué es un padre. ¿Qué es un padre? Repite conmigo. El que protege, el que provee, el que cuida y el que te enseña a buscar más a Dios que el mundo. Amén. Los hijos aprenden la obediencia que ven. ¿Cuántos me dicen amén? Por lo tanto, si sus hijos aprenden a obedecer al que ven, van a ser obedientes al que no ven, que es el Padre Celestial. Si tus hijos aprenden a obedecer al que ven, van a poder obedecer al que no ven, que es el Padre Celestial. Por eso, un papá tiene que edificar a sus hijos mentalmente, físicamente y espiritualmente. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cómo vamos a edificar? Mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y la pregunta es, ¿legado o herencia? ¿Qué estamos dejando en este momento? Yo sé que aunque no tenga hijos, sé que lo que estamos haciendo mi esposa y yo, y queremos que así sea, y creemos que así va a ser, es que estamos dejando un legado. Que desde nuestra juventud mis hijos sirvan al Señor. Lo que tú hagas en este momento es el legado que estás construyendo, sea para bueno o sea para malo. Recuerden, podemos dejar legados de esclavitud, de pobreza y de arduo trabajo. Podemos dejar legados de principios, de valores, de bendiciones y prosperidad. Ahora aprendamos qué es la herencia. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Puede ser que muchos ya cumplieron la herencia, gloria a Dios. Ahora veamos un legado. Legado es una impartición, es una enseñanza continua que no se pierde, sino que va de generación en generación. Mi esposa y yo somos los primeros, yo creo que también de ella, de alguien que está en una iglesia o pastores de una iglesia. Sí, ¿verdad? Somos los primeros. Abrimos, mi familia no hay nadie detrás que haya dedicado a esto, ¿no? Tal vez mi abuelita, que era cristiana, y creo que por ahí llegó la salvación a mi vida a través de su fe, pero nadie se ha dedicado en nuestra familia a esto. El éxito de mi ministerio no es esto. El éxito de mi ministerio, ¿cuál va a ser? Que después de que yo y mi esposa no estemos en la tierra, nuestros hijos continúen con este legado. Y
nuestra casa tiene como principio, es un principio de nuestra casa y un valor. Por eso nos llamamos nueva generación. Porque el legado tiene que ir de generación en generación. Entonces un legado es una impartición, es una enseñanza continua que no se pierde, sino que va de generación en generación. Por lo tanto, legado es la continuidad de tu vida aquí en la tierra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Y qué dice? Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos. ¿En dónde? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una y otra vez. Una y otra vez. Cuando estés comiendo, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. ¿Qué legado estamos enseñando? Y sé que nadie nace sabiendo ser un padre o una madre. Pero para eso estamos en la casa de Dios. Para aprender cómo instruir a nuestros hijos y cómo poder dejar un legado de bendición. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y no seamos como este hombre que dejó a sus hijos. Era profeta, tenía un llamado, era alguien que temía a Dios, pero no dejó un legado. Por lo tanto, iglesia, a Dios no solo le interesa que cumpla su voluntad, sino que se la transmitas a tus generaciones. Y quiero ponerte el ejemplo de unos ministros por ahí de 1970, llamado Jonathan y Sarah Edwards. Era un esposo, eran dos personas que caminaban por fe y pudieron dejar una herencia más allá de lo que ellos pudieron imaginar. Vivieron en los Estados Unidos en 1700. Eran ministros del Evangelio, ¿ok? Predicaban la palabra. Y una persona en un estudio rastreó el árbol genealógico de este matrimonio y encontró 1400 descendientes. Y quiero que escuchen todo lo que habían estos ministros. Habían entre ellos 100 abogados y un decano de una facultad de derecho, 80 servidores públicos, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 65 profesores de universidad, 30 jueces, 13 presidentes de colegios universitarios, 13 alcaldes de ciudades grandes, 3 gobernadores de estados, 3 senadores de los Estados Unidos y un controlador del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué padre! Sarah y Edwards, qué hombres tan ejemplares. Es una herencia. 1400 generaciones y ninguno continuó con su ministerio.
dejaron una herencia, fueron buenos padres, pero ninguno continuó el ministerio del pastorado. Dejaron herencia, pero no un legado. Nosotros podemos y estamos llamados aquí en la tierra a ser buenos padres. Y digo, y estos hombres son un ejemplo. Imagínense quién no quisiera todo ese árbol genealógico. Pero quién continuó con su ministerio. Ejemplo, en nuestra casa está el apóstol y su esposa. El día que ellos no estén, estará su hijo, el pastor Rodrigo y su esposa. Y el día que el pastor y su esposa no estén, estarán sus hijos, los nietos de los pastores generales, porque es una nueva generación. Esa es la idea que Dios desea en cada uno de nosotros. Cuando Adán y Eva fallaron, dice la Biblia que sus hijos dejaron de creer. Se perdió una generación. ¿Cuántos quieren que sus hijos continúen con la fe que ustedes tienen? Entonces tenemos mucho trabajo aquí en la tierra. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 1, ¿cómo podemos dejar un legado? Teme a Dios y obedece. Salmos 112, versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como dice, bienaventurado, bendecido el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ¿cómo quiero que usted lea conmigo? Será la generación de los rectos, será bendita. ¿Cómo será la generación? Amén. De los que temen a Jehová y cumplen sus mandamientos, poderosa y bendita. Iglesia, Dios, esta palabra nos pone un temor de Dios, porque el deseo de Él es que nuestras generaciones sean poderosas y benditas. Sean poderosas y benditas. La pregunta que yo te hago en este día, el comportamiento que hoy tienes, la manera de seguir a Jesús que tienes, ¿está acercando más a tus hijos a Dios o los está alejando de Dios? ¿Y sabes por qué? Hay algo que se llama, algo que se dice, ¿no? Dicen por ahí que los HP son los más perdidos en la iglesia. ¿Sabe quién es un HP? Hijo de pastor. ¿Sabe por qué los hijos de pastores son los más perdidos en la iglesia? Porque como padres damos mal testimonio. Dice la Biblia que aquel que no lleva la fe y que no provee y que no cuida en su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sabes por qué? Te voy a decir con el temor de Dios. ¿Sabes por qué tus hijos se han alejado de la iglesia? Porque no han visto un testimonio digno en tu vida. Porque no hay algo que los inspire a buscar a Jesús. Nuestro legado empieza en nuestro corazón y nuestra búsqueda con Dios. No podemos dejar un mejor legado si nosotros no somos transformados verdaderamente. Y
quiero que te voltees con un padre y una madre que tengas ahí. Dile, tus hijos te están viendo. Número 2, enséñale a ser personas con principios. ¿Cómo dejamos un legado? Enséñale a ser personas con principios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con nosotros. Por lo tanto, enséñale a tus hijos principios como Dios, la verdad, el respeto, la humildad, responsabilidad y la honra. Número 3. ¿Cómo podemos dejar un legado? Escucha a tus hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Número 4. Instruye a tus hijos. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tus hijos, corrígelos, no los chiquees tanto, enséñale consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos. Corrige a tu hijo desde pequeño, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Número 5, y con esto termino. Sé un modelo en tu matrimonio. Sé un ejemplo en tu vida. Efesios 5:28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo tanto, la manera en que peleamos con nuestro cónyuge le enseña a nuestros hijos cómo resolver conflictos en su futuro. La manera en que peleamos le está enseñando a nuestros hijos cómo resolver conflictos en el futuro. Sé un modelo, sé un ejemplo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando? El anhelo de Dios no es que solo cumplamos nuestra voluntad, su voluntad, sino que dejemos un legado en la tierra. Y el legado se empieza a dejar, joven, señorita, matrimonio sin hijos, papás con hijos, mamás con hijos, familias con hijos. El legado se empieza a dejar desde ahora. ¿Cómo puedo ser un buen padre? Conociendo a Dios como Padre. Para poder ser un buen padre, tenemos que ver a Dios como Padre. Tú no puedes dar algo que no tienes. Tal vez tú me dices, a mí nadie me enseñó.
A mí tampoco nadie me enseñó. Y tal vez no tuve el mejor ejemplo en casa de un padre, ni el modelo de un padre. Pero tenemos a Dios y tenemos a su palabra. Cuando tú veas a Dios como Padre, vas a poder dar el amor del Padre. Tú no puedes dar algo que no tienes. Si para ti Dios no es tu Padre, entonces tú no puedes dar paternidad a tus hijos. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y puede ser que el corazón de los hijos se haya ido de tu vida por nuestro mal testimonio, por nuestras decisiones antes de Jesús. Pero hoy estamos en esta mañana para comprometernos, para poner en práctica esta palabra y poder dejar un legado de bendición. Por lo tanto, como iglesia, no solo vamos a dejar herencia, vamos a dejar un legado. Termino con esto. Cuando conocemos a Dios como Padre, encontramos identidad y seguridad para dejar un legado. Cuando encontramos a Dios como Padre, encontramos identidad y encontramos seguridad para poder dejar un legado. Y quiero que la iglesia cierre sus ojos en esta noche, en esta mañana. Y si eres una persona que quiere dejar un legado, estoy enfocado a los padres, pero si eres un joven que estás en este lugar y que desde este momento quieres empezar a construir ese legado en tu vida, para eso tenemos que recibir el amor del Padre. Y hoy el amor del Padre quiere abrazar tu vida. Hoy Dios quiere revelarse a tu vida como un Padre, porque no podemos ser buenos padres sin ver a Dios como un Padre. Y hoy quiere dejar ese legado a tu vida. Quiere revelarse como Padre. Tal vez no tuvimos un Padre ejemplar, o es más, ni siquiera conociste a tu Padre. Pero hoy el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida para que Dios se manifieste como Padre. Si tú me dices, yo quiero ver a Dios como Padre, quiero que Dios me abrace y así poder dejar generaciones. Las órdenes, ponte de pie. 1, 2 y 3. Quiero que levantes tus manos en alto. Repite conmigo: Padre Celestial, como tu Hijo y Espíritu Santo, trae a mi vida la paternidad. El Espíritu Santo me muestra que hay un espíritu de orfandad que hay sobre muchas personas. Algunos porque no tuvieron un padre, nunca lo conocieron. Otros porque teniéndolo, nunca le dieron un ejemplo. Y hay esa orfandad en tu vida. No podemos ser buenos padres teniendo esa orfandad.
Y hoy el Espíritu Santo en esta mañana va a quitar esa orfandad que hay en tu corazón, que hay en tu vida. Y Él se va a revelar como tu Padre. Tal vez nunca recibiste una palabra de afirmación, una palabra que te dijera qué bien lo estabas haciendo. Tu corazón se endureció. Pero hoy Dios se revela tu vida como Padre. No podemos ser buenos padres si no vemos a Dios como Padre. No podemos dejar un legado si no estamos viendo a Dios como Padre. Levante sus manos en alto y dígale. Y el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Aunque nadie más quedar contigo, yo siempre estaré. Celestial, dile: enséñame a temerte, a obedecer. Enséñame a ser una persona con principios. Enséñame a escuchar a mis hijos, a instruirlos, a ser un modelo en mi familia. Dile: Señor, te pido la sabiduría para que tú me enseñes a dejar un legado de bendición, a dejar un legado de prosperidad, a dejar un legado de principios, de valores, a dejar un legado de fe. Señor, me rehúso a dejar un legado de incredulidad, de esclavitud, de pobreza. Declaro que voy a dejar un legado de bendición a mis generaciones. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que está en este lugar. Declaro que esta palabra no regresa vacía. Declaro, Señor, tu palabra dando fruto en sus corazones. Señor, y hoy delante de ti nos
comprometemos a dejar legado de bendición y no de maldición. Bendice a cada padre, bendice a cada persona y de ver que el amor del Padre está manifestado en cada corazón. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Darle un fuerte aplauso a Dios en